Pensé que mi esposo me llevaría a vivir el sueño americano en Miami, que por fin tendríamos la casa frente al mar que siempre habíamos planeado. Pero cuando su avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Florida, las personas esperándolo en la puerta de llegadas no éramos mi suegra y yo con flores y abrazos, sino 3 agentes del FBI con esposas y una orden de arresto. Lo que Marco no sabía era que yo nunca subí a ese avión, y que cada mensaje que me mandó desde su asiento en primera clase, cada foto que me envió sonriendo con una copa de champán, cada te amo, nos vemos pronto fue leído también por los detectives que trabajaban conmigo para desmantelar toda su operación. Pero déjenme contarles desde el principio, porque esta historia comenzó de la manera más inocente posible, en un lugar donde nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Era febrero del año pasado. Yo tenía 28 años. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública de la Ciudad de México, y mi vida era tranquila pero incompleta. Vivía con mi papá, quien llevaba 3 años luchando contra la diabetes, y apenas podía trabajar. Mi mamá había muerto cuando yo tenía 17, y desde entonces me había convertido en el sostén de la casa. Mis amigas de la universidad ya estaban casadas, algunas con hijos, y cada reunión familiar se convertía en el mismo interrogatorio incómodo. ¿Y tú cuándo, Sofía? Ya tienes 28. Se te va a pasar el tren, mija. Esa presión constante me pesaba más de lo que quería admitir. No es que yo no quisiera amor o una familia, simplemente no había tenido tiempo. Entre cuidar a mi papá, trabajar turnos dobles para pagar sus medicinas y sobrevivir en una ciudad tan grande y agotadora como esta, el romance había quedado en último lugar. Fue en la boda de mi prima Valentina donde conocí a Marco. Él era amigo del novio, empresario de comercio internacional según me dijeron. Cuando lo vi por primera vez, conversando con un grupo cerca de la barra del salón, algo en su forma de moverse me llamó la atención. Tenía esa confianza tranquila de los hombres exitosos. Vestía un traje perfectamente cortado, y cuando sonreía, sus ojos cafés se arrugaban en las esquinas de una manera que me pareció genuina. No esperaba que se acercara a mí. Yo estaba sentada en una mesa del fondo, viendo a todos bailar, cuando él apareció con 2 copas de vino. «Parecías la única persona sensata en esta fiesta», me dijo, ofreciéndome una copa. «Todos están bailando reggaetón como si no hubiera un mañana. Y tú aquí, tranquila, observando el caos». Me hizo reír. Platicamos toda la noche. Me contó que tenía 35 años, que había estudiado negocios internacionales, que importaba productos electrónicos de Asia y los distribuía en toda Latinoamérica. Viajaba constantemente entre México, Estados Unidos y China. Me preguntó sobre mi trabajo, y cuando le conté sobre mis alumnos de 3er grado, sobre cómo todos los días trataba de enseñarles no solo matemáticas y español, sino también a ser buenas personas, sus ojos se iluminaron de una manera que me hizo sentir vista. «Importante. Eso es hermoso», me dijo. «La gente no valora suficiente a los maestros. Ustedes están formando el futuro». Esa noche intercambiamos números. Al día siguiente, me mandó un mensaje. «Anoche fue la mejor parte de esa boda. Cenamos esta semana, y así comenzó todo». Marco me cortejó de una manera que nunca había experimentado. Me mandaba flores a la escuela, llegaba a recogerme después del trabajo, me llevaba a restaurantes que jamás hubiera podido pagar con mi sueldo de maestra. Pero no era solo el dinero lo que me impresionaba, era la atención. Me escuchaba cuando hablaba, recordaba detalles pequeños que yo mencionaba de pasada, preguntaba por mi papá, por mis alumnos. A las 2 semanas, cuando mi papá tuvo una emergencia diabética y tuve que llevarlo al hospital privado porque el seguro popular iba a tardar días, Marco apareció en la sala de espera con un sobre lleno de efectivo. «No es préstamo», me dijo cuando intenté rechazarlo. «Es un regalo. Tu papá necesita atención. Y punto. Ya me lo agradecerás siendo feliz». Pagó las 20,000 pesos de la hospitalización sin pestañear. Mi papá estuvo 3 días internado, y Marco vino a visitarlo cada tarde. Le llevaba periódicos, platicaba con él sobre fútbol, sobre política. Vi a mi papá sonreír de una manera que no había visto en años. «Ese muchacho es bueno, Sophie», me dijo mi papá una noche, agarrándome la mano desde la cama del hospital. «No lo dejes ir». 2 meses después de conocernos, en abril, Marco me llevó a Acapulco por un fin de semana. Rentó una suite frente a la playa. Cenamos langosta al atardecer. Caminamos por la orilla del mar bajo las estrellas. Fue ahí, con las olas rompiendo en la playa y el cielo lleno de estrellas, donde se arrodilló con un anillo de diamante. «Sofía, desde que te conocí, supe que eras diferente», me dijo. «Eres genuina, bondadosa, real. En un mundo lleno de falsedad, tú eres luz pura. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?» Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Sí, quizá fue rápido, quizá debí esperar.
Pero todo se sentía tan correcto, tan perfecto. Marco era todo lo que había soñado: exitoso, amable, generoso. Alguien que me hacía sentir protegida después de tantos años de cargar todo el peso sola. Nos casamos en junio, una ceremonia pequeña en el jardín de un restaurante bonito. Solo familia cercana y amigos íntimos. Marco insistió en que fuera algo íntimo, solo nosotros y las personas que realmente importan, dijo. En ese momento me pareció romántico, especial. Ahora me doy cuenta de que era la primera señal de aislamiento. La luna de miel fue en Cancún, 5 días de puro paraíso. Regresamos a la Ciudad de México y nos mudamos al departamento de Marco en Polanco. Un lugar precioso con balcón y vista a los edificios iluminados. Todo parecía un sueño hecho realidad. Fue en julio, apenas un mes después de casarnos, cuando Marco comenzó a hablar sobre mudarnos a Estados Unidos. Mira, amor, me dijo una mañana mientras desayunábamos. He estado pensando. Tengo la oportunidad de expandir mi negocio a Miami. Hay un mercado enorme ahí para productos electrónicos. Y con todos los contactos que tengo en China, podríamos vivir muy bien. Imagínate, una casa en Miami Beach, cerca del océano, con jardín para cuando tengamos hijos. Tu papá puede venir a visitarnos cuando quiera. Le conseguimos mejores doctores allá. La idea me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Dejar México, dejar mi trabajo, mi papá, mi idioma, mi vida entera. No sé, Marco, le dije. Es una decisión muy grande. ¿Y mi papá? ¿Y mi trabajo? Tu papá va a estar bien, amor. Le podemos pagar un enfermero de tiempo completo aquí. Y tú lo visitarás cada 2 meses. ¿Y sobre tu trabajo? Seamos honestos. Estás ganando una miseria como maestra. En Miami, con el dinero que vamos a hacer, no vas a necesitar trabajar. Podrás dedicarte a lo que realmente quieras, tomar clases de lo que sea, ser voluntaria si te gusta. Viviremos sin estrés financiero. Lo pintó tan bonito que comencé a imaginarlo. Una vida sin preocupaciones de dinero, sin despertarme a las 5 de la mañana para cruzar la ciudad en metro, sin tener que contar cada peso. Suena tentador cuando llevas toda tu vida adulta sobreviviendo apenas. Está bien, le dije finalmente. Hagámoslo. Vamos a Miami. Marco se puso eufórico. Me abrazó, me besó, comenzó a hacer planes inmediatamente. Y entonces, unos días después, llegó la primera solicitud extraña. Estábamos cenando cuando Marco me dijo, con tono casual, como quien pide que pases la sal: amor, necesito que me des todos tus documentos personales. El pasaporte, tu acta de nacimiento, tu credencial de elector, tu CURP, tus títulos universitarios, todo lo que esté a tu nombre. Me quedé con el tenedor a medio camino hacia la boca. ¿Para qué necesitas todo eso? Para tramitar tu visa de residencia en Estados Unidos, explicó pacientemente. Es un proceso complicado. Tengo que contratar a un abogado de inmigración. Y él necesita todos tus documentos originales para hacer los trámites. Confía en mí. Yo ya he pasado por esto con mi visa de negocios. Sé cómo funciona. Tenía sentido, supongo. No sabía nada sobre visas americanas, sobre trámites de inmigración. Marco era el experto, el que viajaba constantemente, el que conocía el sistema. Está bien, le dije. Mañana los busco y te los doy. Al día siguiente saqué todo de mi archivero. Pasaporte, acta de nacimiento, identificaciones, títulos, certificados, todo lo que probaba mi existencia oficial. Se lo entregué a Marco, quien los guardó en su portafolio de cuero como si fueran documentos de trabajo cualquiera. Perfecto, me dijo, besándome la frente. En 2 o 3 meses tendremos todo listo. Vamos a comenzar nuestra nueva vida, amor. Pasaron las semanas. Agosto llegó con su calor sofocante. Marco viajaba más frecuentemente. A veces se iba por 3 o 4 días. Reuniones de negocios, me decía, cerrando contratos, preparando todo para la mudanza. Yo dejé mi trabajo en la escuela, le dije adiós a mis alumnos, empaqué mi vida en cajas. Mi papá estaba triste pero comprensivo. Tienes que vivir tu vida, hija, me decía, aunque yo veía la soledad en sus ojos. Y entonces noté algo extraño. Marco comenzó a ser más distante con mis amigas y familia. Cuando mi prima Valentina me invitó a su baby shower, Marco me dijo que teníamos planes ese día. No, los teníamos. Cuando mi mejor amiga Carla quería vernos para cenar, siempre había una excusa. Cuando mi papá me invitaba a comer los domingos, Marco sugería que mejor pasáramos el fin de semana solos, aprovechando nuestros últimos meses en México. Una vocecita en mi cabeza comenzó a susurrar. Algo está mal, pero la ignoraba. Me decía a mí misma que era paranoia, que estaba estresada por la mudanza, que Marco solo quería pasar tiempo conmigo antes del gran cambio.
Fue el último viernes de agosto cuando todo cambió. Marco se había ido de viaje de negocios a Monterrey, según dijo. Yo estaba sola en el departamento, aburrida, decidiendo qué hacer con mi viernes libre. Pensé en trabajar un poco en mi laptop, pero la batería estaba muerta. Recordé que Marco tenía una laptop de trabajo que a veces dejaba en casa cuando viajaba ligero. Fui a su estudio, una habitación pequeña que él mantenía cerrada con llave generalmente, pero esa noche la puerta estaba entreabierta. Entré, tomé su laptop del escritorio, la abrí, no estaba bloqueada. No sé qué me hizo hacer lo que hice después. Quizá fue esa vocecita que había estado susurrando por semanas. Quizá fue intuición. El sexto sentido que todas las mujeres tenemos, pero que a veces ignoramos por educadas, por confiadas. Algo me dijo. Mira, abrí su correo electrónico. Lo primero que vi fue un email de hace 2 días. El asunto decía: confirmación. Mercancía M2024008SF. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Abrí el email. Confirmamos recepción de $45 USD por la mercancía M2024008SF. Esperamos entrega en Miami el 15 de septiembre, según acordado. Recuerda que debe llegar con toda documentación en regla, pasaporte vigente, ID, papeles educativos. Cliente ya pagó el total por adelantado. El resto de tu comisión, $15, se deposita al completar entrega. Me quedé helada mirando la pantalla, leyendo y releyendo esas palabras que no tenían sentido. Mercancía, cliente, entrega en Miami. Con manos temblorosas, busqué en su carpeta de correos enviados. Había docenas de emails con códigos similares: M202407LP, M202406BG, M202405NC. Abrí uno al azar, de julio. Mercancía M202407LP, entregada exitosamente. Cliente satisfecho con la edad y perfil. Próxima entrega programada para agosto. Adjunto fotos de la nueva mercancía disponible. Había un archivo adjunto. No quería abrirlo. Todo en mi cuerpo me decía que no lo abriera, que cerrara esa laptop y saliera corriendo de ahí. Pero necesitaba saber. Hice clic. Era una carpeta con fotos. Fotos de mujeres. Docenas de mujeres. Todas jóvenes, entre 20 y 30 años, todas sonriendo en fotos casuales que parecían sacadas de redes sociales. Y junto a cada foto, había un archivo PDF con información detallada: nombre completo, edad, educación, ocupación, familia, documentos escaneados, pasaporte, INE, actas de nacimiento, títulos universitarios. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No podía respirar. Seguí abriendo archivos, cada uno peor que el anterior, hasta que encontré una carpeta titulada M202408SF. Sofía. Abrí la carpeta. Ahí estaban mis fotos. Fotos mías que Marco había tomado durante estos meses. Algunas que yo ni siquiera sabía que existían. Fotos en la playa durante nuestra luna de miel. Fotos mías sonriendo en restaurantes. Fotos mías durmiendo. Y junto a las fotos, un archivo. Sofía, perfil, completo, PDF. Lo abrí con las manos temblando tanto que apenas podía controlar el mouse. Nombre completo, edad, educación, maestra, peso, altura, virgen hasta matrimonio. ¿Cómo sabía eso? Sin hijos. Familia, padre enfermo, sin madre, sin hermanos. Perfil psicológico, sumisa, confiable, agradecida, vulnerable financieramente. Y al final del documento, cliente, restaurante, entretenimiento privado en Miami, precio acordado, $60 USD. Fecha de entrega, 15 de septiembre, 2024. Me levanté de la silla y vomité en el bote de basura de su estudio. Cuando logré recuperar algo de compostura, seguí buscando en su computadora. Encontré más emails, conversaciones en aplicaciones encriptadas, contratos, transferencias bancarias. Era una operación completa. Marco llevaba años haciendo esto. No era empresario de electrónicos. Era traficante de personas. Buscaba mujeres vulnerables, las enamoraba, las aislaba de sus familias, conseguía toda su documentación y luego las vendía a clientes en Estados Unidos. La mayoría terminaban en prostíbulos, restaurantes que eran fachadas para explotación sexual, casas privadas como esclavas domésticas. Encontré mensajes donde discutía precios dependiendo del perfil. Mujeres con educación valían más, vírgenes valían más, las que no tenían familia que las buscara valían más. Yo era el producto perfecto para él. Maestra, educada, sin madre, padre enfermo, aislada, agradecida, enamorada.
Ingenua. Me quedé horas en ese estudio, leyendo cada archivo, cada email, tomando fotos con mi teléfono de todo lo que podía. No sé de dónde saqué esa claridad mental, pero algo en mí supo exactamente qué hacer. Necesitaba evidencia. Necesitaba cada prueba posible. Encontré algo más que me heló la sangre. Un email de Marco a su socio en Miami, fechado hace una semana. SF está lista. Dejé de darle anticonceptivos hace 2 meses, debería estar fértil para septiembre. Cliente específicamente pidió que estuviera en condiciones óptimas para embarazo. No te preocupes por el padre. Él no va a buscarla. Está muy enfermo, y SF le depositará dinero mensualmente desde Miami. Obviamente, dinero que yo voy a mandar para que no sospeche. Para cuando se dé cuenta, va a ser demasiado tarde. Las pastillas anticonceptivas que Marco me había estado dando, diciendo que eran vitaminas para prepararme para el embarazo que queríamos. Todo era mentira. Todo. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente salí de ese estudio. Me senté en la sala, en la oscuridad, con mi teléfono lleno de fotos de evidencia. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A la policía? ¿Y si están comprados? ¿Y si Marco tiene conexiones? ¿Y si no me creen? ¿Y si me mata antes de que pueda hacer algo? Pensé en correr, en huir a casa de mi papá. Pero entonces recordé. Mi pasaporte estaba con Marco. Mis documentos estaban con Marco. Legalmente, no podía probar quién era sin esos papeles. Estaba atrapada. No estaba atrapada. Estaba enojada. Llamé a la única persona en quien podía confiar completamente. Carla, mi mejor amiga desde la secundaria, quien era abogada y trabajaba en la fiscalía. Carla, le susurré al teléfono. Necesito ayuda. Urgente. No puedo explicar por teléfono, pero necesito que vengas. Por favor. Media hora después, Carla estaba en el departamento. Le mostré todo. Los emails, las fotos, los documentos. La vi pasar por las mismas emociones que yo. Shock, horror, furia. Hijo de puta, dijo finalmente. Sofía. Esto es. Trata de personas a nivel internacional. Esto es FBI, no solo policía local. Tengo contactos en la Fiscalía Especial. Vamos a desmantelar toda su operación. Y eso hicimos. Durante los siguientes 2 días, mientras Marco estaba en Monterrey, Carla y yo trabajamos con fiscales, con agentes mexicanos, con contactos del FBI en Miami. Les entregué toda la evidencia que había recopilado. Hicieron copias forenses de su laptop, de sus emails, de todo. El plan era simple pero arriesgado. Yo seguiría actuando normal. No le daría ninguna señal a Marco de que sabía algo. Seguiría con los planes de mudanza. Seguiría siendo la esposa ingenua y enamorada. Y cuando Marco viajara a Miami para preparar las cosas, yo no viajaría con él como estaba planeado. En su lugar, agentes del FBI estarían esperándolo en el aeropuerto. Marco regresó de Monterrey el domingo. Yo estaba cocinando cuando llegó, fingiendo normalidad cuando por dentro era un huracán de miedo y furia. «Hola, amor», me dijo, besándome como si no me hubiera vendido por $60,000. «Te extrañé. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» «Tranquilo», mentí, sonriendo, extrañándote. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que me tocaba, tenía que contenerme de no gritar, de no golpearlo, de no vomitar. Pero seguía actuando. Me reía de sus chistes, cenaba con él, dormía a su lado con los ojos abiertos en la oscuridad. El 10 de septiembre, Marco me dio la noticia. «Amor, tengo que viajar a Miami antes que tú», me dijo. «Necesito cerrar el contrato del almacén, firmar el contrato de renta de la casa. Voy a ir este viernes, y tú me alcanzas la próxima semana. ¿Está bien?» Ya compré tu boleto para el día 17. El 17 de septiembre. 2 días después de mi fecha de entrega. «Está bien», le dije, manteniendo la voz calmada. «Tiene sentido. Así preparas todo y cuando yo llegue ya está listo». Me abrazó. «Eres la mejor esposa del mundo. ¿Lo sabías?» El viernes 13 de septiembre, lo llevé al aeropuerto. Me despedí de él en la puerta de documentación. Lo vi pasar seguridad con su maleta pequeña y su sonrisa confiada. Me mandó un mensaje desde la sala de abordaje. «Ya voy a subir al avión. Te amo. Nos vemos pronto en nuestra nueva casa». Le respondí. «Te amo. Buen viaje». Eran las últimas palabras que intercambiaríamos como esposos. 5 horas después, el avión de Marco aterrizó en Miami International Airport. Él caminó por el pasillo hacia migración, probablemente pensando en el dinero que iba a ganar, en cómo convencerme de cambiar mi vuelo la semana siguiente, en cómo me entregaría como mercancía. Lo que no esperaba ver cuando pasó por las puertas de llegadas internacionales era a 3 agentes del FBI esperándolo con una orden de arresto federal.
¿Marco Alejandro Ruiz Méndez?, preguntó uno de los agentes. Según me contaron después, la cara de Marco se puso completamente blanca. Miró alrededor buscando una salida. Intentó correr, pero había agentes bloqueando cada dirección. Está arrestado por tráfico internacional de personas, conspiración para secuestrar, fraude de inmigración y lavado de dinero, dijo el agente mientras le ponían las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Marco era esposado en Miami, yo estaba en la Ciudad de México, en las oficinas de la Fiscalía Especial, dando mi declaración completa. Toda la evidencia que habíamos recopilado, todo lo que había encontrado en su laptop, llevó no solo a su arresto, sino al desmantelamiento de una red completa. Resulta que Marco no trabajaba solo. Era parte de una organización con células en México, Colombia, Perú y Estados Unidos. Habían traficado a más de 50 mujeres en los últimos 5 años. 50. Yo iba a ser la número 51. Con la información de su laptop, las autoridades pudieron rescatar a 7 mujeres que estaban actualmente siendo explotadas en Miami, Houston y Los Ángeles. 7 mujeres que, como yo, habían confiado en el hombre equivocado. Los meses siguientes fueron un torbellino de investigaciones, declaraciones, cortes federales. Mi caso se volvió mediático en México. Algunas personas me llamaban valiente, otras me llamaban tonta por haber confiado en Marco. Honestamente, ambas cosas probablemente eran verdad. Recuperé todos mis documentos. El abogado de Marco intentó negociar, pero con toda la evidencia, era imposible. Fue condenado a 25 años en una prisión federal en Estados Unidos. Sus socios también fueron arrestados, algunos en México, otros en Colombia. Las 7 mujeres que rescataron con mi evidencia están ahora en programas de protección, recibiendo ayuda psicológica, reconstruyendo sus vidas. Una de ellas, Daniela, era de Oaxaca. Marco la había enamorado el año pasado. Le había prometido una vida mejor en Houston. Cuando la encontraron, llevaba 8 meses trabajando forzada en un restaurante que era fachada de prostitución, sin documentos, amenazada constantemente con que si intentaba escapar matarían a su familia en México. Daniela me escribió hace 2 meses. Me dijo: «Gracias por ser valiente cuando yo no pude serlo. Salvaste mi vida. No soy heroína, fui víctima. La diferencia es que tuve suerte. Encontré la evidencia antes de que fuera demasiado tarde. Tuve una amiga con las conexiones correctas. Y tuve el apoyo de autoridades que sí hicieron su trabajo. Hoy, 1 año después, sigo viviendo en la Ciudad de México. Volví a dar clases. Esta vez en una preparatoria donde también doy pláticas sobre trata de personas y cómo identificar señales de alarma en relaciones. Trabajo con organizaciones que ayudan a sobrevivientes de tráfico humano. Mi papá está mejor, más estable, y ahora vive conmigo en un departamento pequeño que rentamos juntos. Estoy en terapia, procesando todo lo que pasó, aprendiendo a confiar otra vez, aunque eso va muy lento. Pienso en Marco, a veces. Pienso en cómo alguien puede mentir tan perfectamente, actuar tan convincentemente, destruir vidas sin remordimiento. Los psicólogos dicen que personas como él no sienten empatía real, que somos objetos para ellos, no personas. Pero sobre todo, pienso en todas las mujeres que no tuvieron mi suerte, las que confiaron, las que amaron, las que fueron entregadas, vendidas, destruidas. Pienso en ellas cada día, y es por ellas que sigo hablando, educando, advirtiendo. Si estás leyendo esto, y algo en tu relación no se siente bien, si tu pareja te está aislando de familia y amigos, si está pidiendo tus documentos sin razón clara, si te está presionando para mudarte a otro país rápidamente, por favor, escucha esa vocecita en tu cabeza. Esa intuición existe por una razón. Puede salvarte la vida. A veces el amor que nos prometen es la trampa más peligrosa de todas. Y a veces, la persona durmiendo a tu lado en la oscuridad es el monstruo del que necesitas escapar.